Este salmo habla de Cristo. Cuando David está diciendo, Jehová es mi pastor, hay que entender lo siguiente, que no se está refiriendo, gracias Zulma, no se está refiriendo a un pastor como los que ejercen o los que realizamos muchas veces tarea pastoral, de enseñar la palabra, o como los ancianos que dirigen la iglesia. No se está refiriendo a ese tipo de pastor cuando dice, Jehová es mi pastor. Se estaba refiriendo al pastor de ovejas. Él, en su niñez, hasta que fue un jovencito, era pastor de ovejas, cuidaba las ovejas, las pastoreaba. Y vamos a leer este Salmo 23, que habla de Dios como pastor. Y podemos decir que Dios es pastor, pero podemos decir mejor que Jesús es el gran pastor de las ovejas, el buen pastor. Y dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas o preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuál es la idea central que el otro día compartía en otro salmo? ¿Cuál es la idea central de este pasaje? La profunda confianza de David en Dios. Y tenemos que leerlo, no lo vamos a leer de nuevo por el tiempo, a la luz de qué es lo que David intenta expresar. Intenta expresar su profunda confianza en Dios. Y yo tengo una propuesta para cada uno de ustedes y para mí, en primer lugar. Y la propuesta es, tenemos la urgencia de confiar plenamente en Dios. Necesitamos con urgencia colocar nuestra confianza plenamente en Dios. Confiamos en muchas cosas. Confiamos que a fin de mes vamos a cobrar el sueldo y vamos a tener para pagar las cuentas. Confiamos quizás en este año que es un año electoral en el que se va a elegir presidente. A veces depositan las personas su confianza en lo que dicen los políticos. Y quizás nos envuelven con sus palabras y decimos, bueno, este va a hacer las cosas distintas. Y confiamos en esas personas. Pero David, con sus expresiones, con lo que declara en este salmo, nos lleva a tener la urgencia, la necesidad de confiar solamente en Dios. Y nada más que en Dios. Necesitamos colocar nuestra confianza en la persona de Dios. Y yo me hacía muchas preguntas cuando es muy difícil enseñar un salmo, un pasaje que ya sabemos de memoria, nos pasa a todos. ¿Qué implica confiar en Dios? ¿Qué significa confiar en Dios? Y vamos a ver distintos puntos. Y en primer lugar, confiar en Dios es confiar en su persona. Y empieza este salmo diciendo, Jehová es mi pastor. No está diciendo, mi padre es mi pastor,
una persona importante en mi vida es mi pastor. No, Dios es mi pastor, Jehová. Y pensaba, ¿no? Me hacía una pregunta y te la podés hacer vos con toda sinceridad en esta hora. ¿Quién es la persona más importante de tu vida? ¿Quién es la persona más importante de tu vida? Y podemos ver por los escritos, por lo que expresan los salmos, que la mayoría fueron escritos por David, que Dios era la persona más importante. Jehová es mi pastor. Y lo vemos en todo el desarrollo del Salmo. Pero te pregunto a vos y me tuvo que preguntar a mí, ¿quién es la persona más importante? Y ojalá que podamos decir como David, que es Dios. Confiar en su persona. ¿Y qué es confiar en Dios? ¿Qué es confiar en su persona? Confiar en lo que Él dice. Más de lo que dice cualquier otra persona. Si tenemos el consejo de Dios, de Jesús, que es nuestro pastor, que nos provee, que nos guía, que nos libra de todo mal, y nos dice, este es el camino, anden por él, y tenemos el consejo de otra persona, totalmente contraria a Dios, que nos dice, no, es por acá, anda por acá, y sigo aquel consejo, significa que mi confianza está puesta, por más que yo diga que confío en Dios, en otra persona que no es Dios. ¿Se entiende? Es confiar en lo que Dios dice más que a cualquier otra persona. Confiar en lo que Dios dice es confiar en su palabra. Confiar en lo que ya tenemos escrito de Dios. Pero me hacía otra pregunta. ¿Cómo podemos confiar en lo que Dios dice si ni siquiera leemos la Biblia en nuestras casas? Y no le voy a hacer levantar la mano, porque muchas veces nosotros tampoco. Pero tenemos que leer la Biblia en nuestras casas. Confiar en lo que Él nos dice en su palabra. Confiar en su persona, porque Dios es digno de confianza. Entonces, en primer lugar, confiar en su persona, en lo que Dios nos dice, pero también en lo que Dios es. Anoté yo acá. Y confiar en lo que Dios es, pensaba cuando David dice, Jehová es mi pastor. No dice, como en otras porciones de la Biblia, Dios es mi pastor, el Señor es mi pastor. Dios tiene muchos nombres en el Antiguo Testamento. Pero que David diga, Jehová es mi pastor, es recordar al Dios de Moisés, al Dios que lo sacó de Egipto con mano poderosa, al Dios que hizo tantos milagros, diciendo, ese Dios es mi pastor, es Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No es un ídolo como creen las personas que no tienen a Cristo, o una imagen, o un santo. Es el mismo Dios, ese es mi pastor. Confiar en lo que Dios es. Muchas veces, teniendo la verdad de Dios, viene un problema y nos olvidamos de quién es Dios. Y el Señor dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? No. Entonces no nos tenemos que olvidar. En los peores momentos quizás, o en los momentos de incertidumbre, de saber quién es Dios. Confiar en lo que Dios nos dice, en su palabra, en sus promesas. Confiar en lo que Dios es, en su poder. Y confiar en lo que Dios hace. Que es soberano. Que no vamos a entender todas las cosas. ¿No es verdad que muchas veces nos pasan situaciones que no entendemos? Que no sabemos qué Dios está haciendo, qué pretende Dios de esta situación difícil por la que estoy atravesando. ¿Usted está pasando por situaciones difíciles en este tiempo, hermano, hermana? ¿Verdad que sí? Todos nos toca atravesar momentos difíciles. Pero Dios es soberano y Dios dice que no vamos a entender todas las cosas. Pero Jehová es y es nuestro pastor y Él nos llama a confiar plenamente en Él, en lo que Él es, en lo que Él dice y en lo que Él hace.
Y anoté yo acá, Dios es un Dios personal. No dice, Dios es el pastor de toda la iglesia, lo es. Dios es el pastor de mi familia, lo es. Pero dice Dios, Jehová es mi pastor, es mío. Hay un himno muy viejo que dice, ahora soy de Cristo, mío también es Él. Jehová es mi pastor. Es tener en cuenta a Dios en la vida diaria, no los domingos cuando venimos acá. Es saber que Él nos acompaña, que nos pastorea, que nos guía, que nos provee, que también nos corrige cuando nos equivocamos. Confiar en su persona. En segundo lugar, confiar en su provisión. Dice el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. David expresa su confianza en Dios al declarar que nada le va a faltar. Y no solo lo dice acá, lo dice en un montón de salmos, pero voy a leer 3 nada más. Salmo 34, 9. Temed a Jehová, ustedes sus santos, y dice, pues nada falta a los que le temen. Lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero cuando viene el momento de la escasez o de no saber la incertidumbre, dudamos. Y es cuando tenemos que traer al corazón la palabra de Dios. Nada falta a los que le temen. A mí me gusta preguntarle a los mayores, a los viejitos, ¿alguna vez el Señor te falló? Nunca. Jamás. ¿Por qué? Porque nada falta a los que le temen. Dice David, Salmo 37, 25, joven fui y envejecí, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es su palabra. Está diciendo, desde que fui un niño hasta que fui un anciano, no vi nadie que confíe en Dios y le falte algo. David era testigo de eso. ¿Y acaso no somos testigos nosotros de lo mismo? Me anoté yo. Podemos ver también en nuestra vida la provisión de Dios, ¿verdad? Yo en mi familia lo veo constantemente y reconocemos que todo lo que tenemos viene de sus manos. David decía, de lo recibido de tus manos te damos. Todo lo que tenemos viene de Dios. Salmo 103, 5, el que sacia de bien tu boca. El Señor es el que sacia de bien nuestra boca. Pablo en el Nuevo Testamento dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Confiar en Dios es confiar en sus dichos, es declarar su palabra. David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es lo que tenemos que decir nosotros en el momento de necesidad, en el momento de la prueba. Nada me faltará. Tu palabra dice eso, Señor. El Señor lo dijo y Él lo va a hacer. Creerlo. Decirlo en voz alta. Confiar en quién es Él, confiar en su provisión, confiar en la vida que tiene para nosotros. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El Señor nos brinda descanso. ¿Quién necesita descansar en esta hora? Que levante la mano. Algunos no necesitan descansar, qué bien. Todos. Y pensaba en la idea que Dios quiere darnos descanso. Y no descanso de no trabajar, de no hacer nada, de estar tirado. No, Dios me dice que me va a dar descanso, voy a estar tirado todo el día en mi casa sin hacer nada. No. Quiere darnos descanso del alma, de la mente, de estar ansiosos, muchas veces por falta de confiar en Dios. También descanso de actividades, porque estamos tan ocupados en tantas cosas que muchas veces no aprovechan. Descanso de los problemas, no vivimos preocupados. Yo me hice una pregunta acá. ¿No nos buscamos muchas veces nosotros los problemas
o buscamos en qué ponernos mal? Para pensar, ¿no? Bueno, Dios quiere darnos descanso de todas esas cosas. Y pensaba en algunos versículos, Éxodo 33, 14. Y el Señor dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios quiere darnos descanso del alma, del corazón. Mateo 11, 28, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Dios desea darnos descanso. Que disfrutemos la vida que Dios nos da. Mateo 11, 29, lleven mi yugo y aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. Dios desea darnos descanso. ¿Y cómo conseguimos ese descanso? Confiando en Él, confiando en quién es Él, confiando en su provisión y en todo lo que venimos considerando. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué son las aguas de reposo? Ayer Pablo vino a casa y hablábamos de Córdoba, ¿no? Que tiene, Susana conoce bien, tiene algunos ríos que por ahí el agua es más, ¿cómo decirlo? Se agita más y hay ríos súper tranquilos que vos escuchás apenas el ruido del agua. Aguas de reposo. No son las cataratas del Iguazú, que el estruendo de muchas aguas, ¿no? Como dice la palabra. No, estas son aguas de reposo en las que Dios desea darnos descanso. Lejos del ruido, lejos de las actividades, Dios desea tener comunión con nosotros, pasar tiempo con nosotros, que solo lo vamos a obtener si buscamos ese descanso de Dios, ese reposo. Dios habla mucho del reposo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo. Que dejemos de ocuparnos y de hacer tantas cosas ruidosas que no nos llenan la vida y buscar ese descanso de Dios en esas aguas de reposo que confortan nuestra alma. Dice Salmos 32, 8. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Jesús es el que nos pastorea. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Jesús es ese gran pastor. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, hablando Jesús de sí mismo, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesús es el que está en todo momento, el que nos conoce, el que a pesar de conocer nuestras miserias, nuestras derrotas, nuestras peores miserias, es el que no nos abandona. Jesús es nuestro pastor. Pero Él no nos abandona no para que sigamos haciendo lo mismo, para pastorearnos y que seamos más como Él, para que seamos mejores y para que seamos más como Él. Jesús es el gran pastor. Dice Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a Jesús, el gran pastor de las ovejas. Jesús es ese gran pastor. No tenés un pastorcito, como David, o como quizás otros pastores, o otros maestros, que no podemos equivocar. Quizás en la peor hora de tu vida no te llamamos por teléfono. Cuando te equivocaste, en vez de ayudarte, te juzgamos. Jesús no es así. Jesús es el buen pastor. Y ese es el pastor que tenemos cada uno de aquellos que hemos depositado nuestra
confianza en Él. Confiar en su persona, confiar en su provisión, confiar en la vida que Él tiene para nosotros, confiar en que confortará mi alma en el momento oportuno. Dice el versículo 3, confortará mi alma. Versículo 3. Confortará mi alma. Esto ya lo había contado una vez, no sé si alguno se acuerda. En el momento que falleció mi mamá, que quizás muchos de los que están acá han pasado por esta situación de perder a tu madre, a tu padre, perder un ser querido, no sabés qué va a pasar. O quizás en los momentos previos vos decís, bueno, tenés miedo, ¿qué va a pasar ahora, Señor? ¿Cómo voy a afrontar esta situación? Y Dios no nos promete que se va a solucionar el problema, que esa persona se va a sanar. Dios promete que va a confortar nuestra alma. Y yo lo sentí como se los estoy diciendo ahora. Y muchos de los que están acá, en el momento que partió el ser querido, tal vez tu esposa, tu esposo, o quien vos hayas perdido, en ese momento sentís que el Señor conforta tu alma. ¿No es así, hermano? ¿No ha vivido eso? Confortará mi alma. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En ese momento vas a recibir de Dios gracia y oportuno socorro. El auxilio. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice la palabra de Dios. Confiar en que confortará mi alma. Y anoté acá, confiar en obedecer. Y el versículo 3 dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Confiar en Dios como nuestro guía es obedecer a Dios cuando nos está guiando. Pongo en el GPS una dirección para ir a un lugar que yo no conozco porque quiero que el GPS o el celular me guíe hasta el lugar donde tengo que llegar y me guíe de la mejor manera. Y me dice, dobla acá. Y yo voy para el otro lado. No estoy confiando en esa guía. Lo mismo hacemos con Dios. Nos dice, así te va a ir mal. Como le decían a los antiguos en el libro de Jeremías. Pregunten cuál es el camino, anden por él y van a hallar descanso para su alma. Y ellos dijeron, no andaremos. No queremos seguir la guía de Dios. Y acá David dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Las sendas de justicia son los caminos que a Dios le agrada. Dios nunca te va a guiar a algo que no sea su voluntad. Ponele, vos decís, no, yo sentí de Dios que me tengo que cambiar de iglesia y voy a ir a otra. Y quizás te cambiaste de iglesia porque te peleaste con el que estaba atrás tuyo. Estoy dando un ejemplo de otra iglesia, ¿no? Y fuiste una vez a la otra iglesia y no fuiste más. Bueno, Dios no te guió a eso. Lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios hace que la decisión que tomes te guíe por esos caminos de justicia, esos caminos que le son agradables a Dios. Confiar en su protección. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aun cuando sintamos, porque a veces nos metemos nosotros en el valle de sombra de muerte, significa en un valle oscuro, en una situación oscura.
Pero quizás es Dios en sus propósitos guiándote a eso que no entiendas. Aún así, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dice el versículo anterior, me guiarás por sendas de justicia. Quizás estás pasando por una situación que vos considerás complicada y seguramente lo sea. Y hasta podés pensar, me dejó Jehová, como decían los hebreos en Isaías. Me dejó el Señor. El Señor se olvidó de mí. Y podés estar en una situación re difícil, pero que las estás atravesando en obediencia a Dios. Y saber que en esa situación, en ese valle de sombra de muerte, no temerás porque Dios está con vos. Salmo 121, el Señor es nuestro guardador. ¿De dónde vendrá nuestra ayuda? Dice Salmo 121. De Dios, de Jehová. Dijimos el Salmo, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Por qué? Porque vos estarás conmigo. ¿Alguno estuvo en un terremoto alguna vez de los que están acá? No temeremos aunque la tierra sea removida. Hay que decirlo. Yo lo puedo decir acá, pero estar en el medio de uno, Dios. Y no dice, vas a salir del valle de sombra de muerte. O ese ser querido se va a curar. O vas a conseguir trabajo. Dice, estarás conmigo. No sé si esa situación va a cambiar. No sé si tu problema se va a solucionar. Lo que tenés que tener la certeza es que el Señor va a estar con vos. Él desea estar con nosotros. Anoté el versículo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y vamos a ir avanzando. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos. Que estas palabras vengan a nuestro corazón en el momento oportuno para confiar en el Señor, para tener esa confianza que tenía David, en decir, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Versículo 5. Aderezas mesa o preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aún delante de nuestros enemigos, si es que los tenés o tenés gente que te angustia, quizá vos decís, yo no tengo enemigos, pero hay gente que te angustia, que quiere lo peor para vos. Dios promete en esta palabra que te va a bendecir delante de ellos. Gente que te desea el mal verá como Dios te bendice. Isaías 54:17, pero en aquel día, dice Dios, ningún arma que te ataque triunfará. Lo dice la palabra de Dios. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos son los beneficios de los que disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. La palabra de Dios. Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tenés gente que te desea el mal, Dios te va a bendecir delante de ellos. Y termina el Salmo. Y termino yo también. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y me acordaba un pasaje que compartió Sebi hace poco. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Vos deseás el bien para vos, para tu casa, para tu familia, para toda área de tu vida? El bien es acercarse a Dios, no hay otra.
Es regla de 3 simple. Te acercás a Dios, te va a ir bien. Te alejás de Dios, te va a ir mal. No hay manera de que te vaya bien lejos de Dios. El acercarse a Dios es el bien. Y acá David dice ciertamente, y esta palabra nos habla más de la confianza que David tenía en Dios. Ciertamente el bien y la misericordia. Y necesitamos la misericordia de Dios. Dice su palabra, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Dónde estaríamos si no tuviéramos la misericordia de Dios? Dios dice, hubiéramos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y cada vez que leo este pasaje, me acuerdo del pasaje de Miqueas, ¿se acuerdan? Que Dios se deleita en misericordia. Me encanta, porque nosotros tenemos misericordia, no sé, de nuestros hijos, pero no es como la misericordia que tenía. Se equivocan nuestros hijos y ¿qué decimos? Uy, otra vez, tenés misericordia, pero renegás. No, Dios se complace en misericordia. Le encanta tener misericordia de vos. Te equivocaste, anda otra vez a Dios, porque no va a decir, uy, otra vez se equivocó Rubén. No, otra vez te tengo que ayudar, mirá dónde te metiste. Te va a sacar, pero Él se agrada de hacerlo. Vayamos a Él, acerquémonos a Él. Se deleita en misericordia. Y terminamos. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando David habla de la casa de Jehová, este versículo lo hemos usado mucho para el cielo, ¿verdad? Y amén a eso. Pero David se estaba refiriendo al templo, a la casa de Dios. Como dice en el Salmo 27. Una cosa le he pedido a Dios y voy a buscarla, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Dios. Y podemos pensarlo de las dos maneras en esta hora. En desear estar acá en la casa de Dios. David decía, en la casa de Dios, de Jehová, del Señor, moraré por largos días. Deseemos estar aquí, hermanos. Pero también puede referirse al cielo. Y el Señor en Juan 14 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Tenemos una casa reservada para nosotros en los cielos. Y David podía decir, en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero no es para todos. Vos decís, qué lindo, voy a morar en la casa del Señor por largos días. Qué lindo, el Señor es mi pastor, no me va a faltar nada. Si Jesús no es tu pastor, esto no es para vos. Si no depositaste tu confianza en Cristo una vez, arrepintiéndote de tus pecados y pidiéndole que Él sea tu Salvador, Él no es tu pastor. Te puede gustar un versículo de la Biblia, podés conocer historias de la Biblia, pero para que esto se cumpla y el Señor sea todo lo que dijimos que es, y mucho más porque no nos alcanzaría el tiempo, y habitar en la casa del Señor para siempre en el cielo, el Señor tiene que ser tu pastor. Y Él dijo, vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo les voy a hacer descansar. Al que a mí viene no le echo fuera, dijo Jesús. Quizás nosotros sí, viene alguien por tercera, cuarta vez y no lo queremos ver más, lo bloqueamos de todos lados. Pero Jesús no. Vos le fallaste, no le buscaste, fuiste contrario a Él. Si vas en arrepentimiento y fe, te recibe y te perdona y te hace su hijo y vas a contar con estas bendiciones y con todas las que dice su palabra. Pero tenés que arrepentirte de tus pecados, ahí donde estás, con tus palabras y pedirle que Él sea tu Salvador. Así como dijimos al principio, necesitamos confiar en Dios
Si no tenés a Cristo, necesitas un Salvador porque vas al infierno. Tenés que sentir la necesidad de un Salvador. Y ese Salvador es Cristo el Señor. Que el Señor nos bendiga.